Hola a todos, sean todos bienvenidos. Quiero compartirles y agradecerles por estar aquí, compartirles esta nueva serie que se llama Viviendo el Sermón del Monte. Se va a dividir en varias semanas donde vamos a estar aprendiendo sobre las bienaventuranzas. Yo creo fielmente en que las bienaventuranzas son la naturaleza del reino de los cielos, por lo tanto para mí es importante estudiarlas y para todos como creyentes también lo es. Quiero compartirlas contigo y quiero que me acompañes en este proceso y que juntos crezcamos y aprendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Y hoy quiero hablarte sobre el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me encanta porque quiero hablarte un poquito del contexto para que lo podamos entender. El público al que va dirigido este sermón del monte es para creyentes, por lo tanto el ser pobres en espíritu va dirigido para nosotros que ya creímos en Él, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que creemos que murió y que también resucitó y que pronto volverá. Entonces Él está hablando a personas que ya han creído en Él, entonces le dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la pobreza en espíritu no está hablando de que la condición espiritual de uno no es buena o que está vacío espiritualmente. La pobreza espiritual no se trata de que tienes un estatus económico mal, o no habla de cosas materiales, sino que va muchísimo más profundo. Es un pequeño versículo que pareciera demasiado sencillo, pero tiene un gran peso. Y hay un detalle que me gustaría destacar del versículo que dice: de ellos es el reino de los cielos. No dice que de ellos será el reino de los cielos. Este detalle es importante destacar porque no tenemos que esperar un periodo de tiempo para entonces disfrutar o vivir el reino de los cielos, sino que Jesús mismo nos está llamando a vivir el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos es uno de los asuntos más difíciles de comprender para nosotros como creyentes, puesto que el reino no corresponde a ningún concepto natural o religioso, ni tampoco corresponde a un territorio en específico. El reino de los cielos se conforma de creyentes que hacen obras justas, que viven conforme a la palabra, que mantienen una postura ante los bienes materiales y también hacia su trato y servicio con los demás, así como también viven en una relación íntima y constante con Dios. Y sí, es cierto que la salvación no es por obras, pero una vez que tu ser comprendió, una vez que el Espíritu Santo hizo la obra en ti, te convenció de tu pecado, te hizo ver tu pecado y ahora tú entendiste eso, entonces te arrepentiste y Él te perdonó y ahora eres salvo gracias a su obra redentora. Una vez, automáticamente, cuando pasó eso, tú ahora formas parte del reino de los cielos. Y aquí en Mateo 5 Jesús nos está brindando principios que nos ayudan a vivir en una vida diaria como pueblo del reino de los cielos. Y el pueblo, y cómo es que el pueblo, o sea nosotros del reino de los cielos, debe ejercer una presión sobre este mundo. Y me encanta el contraste que Jesús utiliza, porque utiliza algo que es negativo, que tenemos nosotros como negativo, como lo es la pobreza, para decir que entonces si somos pobres en espíritu somos bienaventurados. Y no es lo mismo a tener un espíritu pobre a ser pobres en espíritu. La primera, si tú te encuentras en esa condición, es algo lamentable, es algo decepcionante y triste que como creyentes nos encontremos en esa situación. Pero en la segunda, Dios nos llama bienaventurados, dichosos, y esto es un asunto bastante profundo. Aunque la pobreza en espíritu trata de ser humildes, definitivamente no podemos encerrar su definición en solamente eso. Leí un comentario bíblico acerca del tema y me pareció bastante interesante, así que lo quiero compartir contigo. En este comentario resumen lo que es la pobreza en espíritu en solamente 2 palabras, y es ser desprendidos y ser descargados. Desprendidos de la antigua dispensación y descargándonos de todo para entonces recibir las cosas nuevas del reino de los cielos. Tu espíritu se llena según de lo que lo alimentes. No necesariamente el espíritu se llena de Dios, lo puedes llenar de cualquier otra cosa que no sea Dios. Por ejemplo, un musulmán tiene su espíritu lleno. Si tú tratas de platicar con él y le quieres compartir el evangelio, es como si estuvieras hablando con una pared, porque su espíritu está lo suficientemente lleno, tanto que no recibe nada más. Un judío tiene su espíritu lleno de religión.
Un griego tiene su espíritu lleno de filosofía. Una feminista tiene su espíritu lleno de su ideología. Muchos de nosotros como creyentes también podemos tener el espíritu lleno. Algunos llenos de doctrinas, algunos otros llenos de otra cosa que no es Dios. Las experiencias negativas, como también otras tantas positivas, pueden frenarnos en nuestro crecimiento con Jesús. ¿Qué quiere decir? Esta es una persona que está anclada a su pasado, que tuvo una experiencia con Dios de hace algunos años, ya sea que experimentó un milagro en su salud o algo interno, o que Dios le habló algo por medio de su palabra. Y ojo aquí, no quiere decir que yo estoy en contra de que las personas testifiquen y platiquen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Al contrario, a mí me han pasado cosas, personas alrededor de mí les ha pasado, y me pongo feliz y gozosa, contenta con ellos cuando testifican acerca de cosas así que Dios ha hecho en sus vidas. Sin embargo, parece ser que a este tipo de personas esa experiencia ha llenado su espíritu de tal manera que no están abiertos a recibir lo nuevo del reino de los cielos. Y esto es triste y es decepcionante porque es como si no existiera una conexión activa, constante e íntima con Dios. Cuando tú tienes una relación constante con Dios, Él siempre tiene algo nuevo que decirte, Él siempre tiene algo nuevo para que tú pruebes e experimentes, para que te enamores, para que desees más su belleza y para que vayas más profundo en intimidad con Él. Por eso es que nuestra oración siempre debe ser: Dios, ayúdame a tener esa pobreza en espíritu y enséñame a ser un hambriento, loco por ti, con un espíritu vacío y dispuesto, abierto para lo nuevo que tienes que darme y que enseñarme. Ser pobres en espíritu es no conformarte con lo que ya conoces de Dios. Es ser un hambriento loco por conocer más a Dios. Es no llegar a un punto en el decir: es que yo ya conozco la Biblia, es que tú no me puedes enseñar nada nuevo, es que yo ya estudié teología, por lo tanto nadie me puede enseñar algo mejor de lo que yo ya aprendí. Si tú tienes tu devocional diario y estudias la palabra, te puedes dar cuenta que todos los días puedes aprender algo nuevo por medio de la palabra, que es viva porque es su palabra y porque es su voz la que te está hablando. Aprendamos de Pablo cuando él decía: ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Que esa sea nuestra oración y que esa sea nuestra manera de pensar. No creer que ya llegamos al punto máximo y que ya nadie nos puede enseñar nada, sino ser dóciles en aprender, en buscar, en conocer, en crecer, en experimentar a Dios y su palabra. Por último, y ya para terminar, quiero invitarte a que leamos juntos Apocalipsis 3:17, que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú puedes estudiar en tu casa desde el versículo 14 hasta el versículo 22 para que entiendas un poquito más del contexto. La iglesia en la Odisea, ellos se sentían tan felices por ser ricos, tanto que se sintieron conformes, y el sentirse conformes los llevó a ser tibios. Y ellos estaban contentos con la condición en la que se encontraban, pero lo que no sabían era que ante los ojos de Dios la condición en la que ellos estaban era tan lamentable. Dentro de las 4 paredes de una congregación hay tantas personas con sus espíritus llenos. Corazones engrosados que escuchan la palabra domingo tras domingo, pero no les causa ningún efecto, pues han perdido el apetito por conocer íntima y profundamente al Señor. Por eso, cuando vayas a tu cuarto en intimidad con Dios, que tu oración sea: Señor, no permitas que mi corazón se engrose y que yo crea que ya sé todo lo que tengo que saber. Él quiere que tú y yo seamos pobres en espíritu. Porque cuando tú eres pobre en espíritu, entonces tú posees el reino de los cielos. Prediquemos, crezcamos y preparemos el camino para su regreso. Porque si retrocedes, te perderás de la realidad de vivir el reino de los cielos y aún de lo que estamos por vivir como iglesia. Qué gran bendición tenemos de ser pobres en espíritu, y qué bueno es serlo.